mirada que parte de una necesidad. Si se dan cuenta, acá no hay un tema de quiero correr más, ¿no? Aquí es simplemente reflexionar de cómo se está llevando adelante una función de fiscalización y cómo tenemos que tener una mirada más amplia, ¿no? Y obviamente ese enfoque colocó al arancel como un esquema de financiamiento arcaico, ¿no? Y la prueba de eso es que en el año 2012, que cuando se comienzan a hacer estos cambios, ¿no? Este nuevo enfoque le llamamos nosotros de fiscalización ambiental, el arancel minero en lo que era fiscalización minera, ¿no? Ascendió a cerca de 600.000 dólares. A pesar de eso, fuimos bastante asertivos, ya lo sabemos ahora en estos años, fuimos bastante asertivos con el cálculo, y llegamos a fijar para el año 2014 0,15%, ¿no? del 1% que teníamos derecho a cobrar. Y esto es lo que ha sido la gran discusión, ¿no? Esa fijación de la alícuota en un decreto supremo, que es el decreto supremo 130/2013 PCN, que no es otra cosa que la materialización de un mandato ya legal. Recordemos que estamos hablando de una contribución, de acuerdo a nuestra legislación, se crea por ley, y es lo que hizo el gobierno, ¿no? Actual en el marco de la ley, porque teníamos 3 leyes que nos habilitaban un cobro de este aporte, una ley que creó propiamente el aporte y las normas posteriores que reconocieron la posibilidad de financiar la fiscalización ambiental con cargo del aporte por regulación, ¿no? Y que en algún momento se ha dicho sí, pero que la primera norma que reconoció que lo podía financiarse era una norma de corte tributario. Pero se olvidan que meses después la ley 30.011, que es una ley de fortalecimiento del sistema de evaluación y fiscalización ambiental, también se la permite, ¿no? Entonces, yo lo que quería compartir hoy día con ustedes, bueno, los que me acompañan, es que no es un tema de recursos aliados de lo que estamos discutiendo, ¿no? Tal vez el énfasis que hemos puesto con la institución para poner en el foco de interés de toda la ciudadanía este tema, es que lo que está en riesgo acá no es un tema simplemente de recursos, es un tema de financiamiento para un enfoque distinto de fiscalización ambiental, que hoy no solamente es bueno, sino es imprescindible, ¿no? Porque lamentablemente la escalada de conflictividad social cada vez es más alta, y nosotros que estamos presentes en las situaciones así, o sea, hacemos intervención de campo, hacemos supervisión de obligación de corte social, estamos con comunidades en zonas, en áreas de influencia de unidades productivas, sabemos que mucha de esa conflictividad tiene lugar porque no ha habido una presencia marcada del Estado o porque no ha habido respuesta clara respecto a las inquietudes legítimas de la población. Y también en esto es importante ver una línea de equilibrio, no solamente nos debemos a ese Estado, a responder a esas comunidades, ¿no? Sino también a garantizar que las inversiones que se llevan adelante en nuestro país sean estables, ¿no? Entonces, en realidad es un enfoque de fiscalización, que eso les decía, imprescindible por hoy, ¿no? Porque tenemos una brecha de información de remontar muy grande, ¿no? Es como si estuviéramos, es como si tuviéramos como una bola de nieve que nos está pisando los talones. Hay que ser rápido los cambios, hay que renovarnos, tener nuevas miradas para ver de qué manera podemos dar respuestas lo más rápido posible. En un tema que es delicado, porque a veces me decían, pero yo quiero saber si este río está contaminado. Entonces, por favor, que tomen una muestra para saber si está contaminado. Y eso no es posible. Porque si yo, por ejemplo, tomo una muestra, ¿no?, para ver metales pesados que hacen el agua superficial, en el centro de agua de río, de laguna, o que hacen el sedimento, ¿no?, porque pueden mirar, eso va a ser solamente una medición de un momento. Yo no puedo caracterizar sobre la base de una medición aislada. Yo tengo que evaluar la condición de ese cuerpo hídrico en el tiempo, ¿no? Y la naturaleza tiene sus tiempos. Tendré que ver de épocas de lluvia, de épocas de sequía, tendré que ver cómo se cambió el base antes de que haya lluvia. Yo no puedo acelerar eso. Pero los estudios de calidad ambiental, a diferencia de lo que son las intervenciones puntuales en unidades productivas, toman su tiempo, tomamos de 1 o 2 años, ¿no? Yo la semana pasada, como quisiera terminar, estuve en la mesa de terminar, y de verdad que la situación es muy crítica, ¿no? Son años en realidad que las poblaciones tienen una percepción de que están siendo impactados de manera muy, muy grave en cuanto a su salud, y a veces
las situaciones que nosotros vemos, ¿no?, que a simple vista podemos cotejar, nos podrían llevar hacia ese mismo, ¿no? Es lo más sencillo, lo más, podríamos decir, evidente, ¿no? Pero en materia ambiental no siempre lo evidente es lo correcto, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, cuando tenemos esa zona en la mesa de final se discute la filtración que puede estar generándose desde una presa relávite filtrante, es decir, que no tiene membrana en la base. No se asombren porque eso es posible, dependiendo de la naturaleza de los suelos y el nivel de compactación que se alcanza, ¿no? No tiene membrana, es una presa relávite filtrante y lo que tiene la población esté filtrando aguas abajo, ¿no?, hacia agua subterránea y esté generando una serie de afloramientos en la zona de donde los compañeros dicen que había pastizal. Entonces uno podría decir, bueno, sí, pues, ¿no?, si antes esta zona era seca y ahora está llena de afloramientos, y es una presa relávite filtrante, lo más probable es que filtre, ¿no? Pero eso no es tanto así, ¿no? Porque también podría ocurrir que lo que tengamos en esta zona aledaña es napa freática a una distancia muy breve de la superficie. Y simplemente el peso de esa regadera, sin necesidad de que haya filtración, podría generar, ¿no?, el afloramiento, por lo cual el agua que flora no necesariamente provenía de la presa de regadas. Claro, lo más simple sería decir, sí, la presa está filtrando, pero nosotros tenemos que responder técnicamente, ¿no?, y sin apasionamientos a veces en escenarios que son difíciles de manejar, ¿no?, con una población, con una creciente expectativa respecto a las respuestas que el Estado le debe dar. Pero todo esto es parte de un trabajo que requiere una presencia fuerte, pero una presencia técnica, con mediciones, ¿no?, tal vez no tan inmediatas, mediciones sistemáticas que son más costosas, con estudios complementarios que finalmente nos dan respuestas reales que indican situaciones de conflicto que todos nos aporten información de manera clara de las partes que están en discusión. Entonces, este es un nuevo enfoque de la fiscalización ambiental y, como les decía, lo que por hoy se discute con la cuarta corregulación no es solamente un tema de vivienda, ¿no?, es un tema medular para llevar adelante una mirada distinta de lo que es el quehacer en la labor de fiscalización. En todo caso, ahí está la abierta. Buenas noches, muchas gracias a la Asociación Civil Foro Académico por la invitación. Y mientras venía a la universidad recordaba algunas fases históricas ya del proceso de creación de OEFA, ¿no? Entonces yo tuve el honor de ser asesor del ministro Brac durante el proceso de creación del Ministerio del Ambiente y hasta el final del gobierno del presidente García. Entonces recordaba que cuando se crea el Ministerio del Ambiente en el año 2008 corresponde a una decisión política bajo un contexto de el acuerdo de promoción comercial entre los Estados Unidos y el Perú, ¿no? Entonces esto se da el 13 de mayo del año 2008. Sin embargo, el OEFA empieza a dar sus primeros pasos a contar su oficina recién en enero de 2009. Y fue curioso porque siempre ha habido, a pesar de una decisión política y una indicación política de la más alta autoridad, que es el presidente, una resistencia de ciertos sectores a que ocurra y tengamos una verdadera fiscalización en el país. Y más aún en actividades importantes, pero que también a su vez en lo que representan importancia económica y su aporte al PIB significan muchísima conflictividad. Entonces, puntualmente, el OEFA nace y no tenía presupuesto. Y no había ni un sol de presupuesto y ni siquiera para pagar una oficina. Y yo recuerdo que bajo gestión del Dr. Brac se hizo que se transfiriese 5 millones del presupuesto del Ministerio del Ambiente a la OEFA para que pueda empezar a andar y a construir o a tener una oficina. Y esto me lleva a reflexionar, finalmente se habla de un Estado unitario, de independencia de los espacios. ¿A qué responde la respuesta del Indecopi ante esta situación, ¿no? Entonces, uno, más allá de que tenga la razón, porque yo creo que la razón le asiste a la OEFA, hay un trasfondo de sometimiento de la decisión de ciertos actores o sectores que debieran corresponder de acuerdo a lo que les toca a la decisión de otro sector que está indicando, no el MEF, no el Ministerio de Energía y Minas, para mí particularmente, quien está detrás de toda esta situación es el MEF, lo digo con todas sus palabras, ¿no? Entonces, y hay diversas razones que me hacen prever y entender esta situación. Dicho esto,
me llega también a reflexionar sobre el marco normativo que le da la razón a la UEFA. El Perú ha suscrito instrumentos importantes de larga data, ¿no? Porque tenemos mucha historia en el tema ambiental. Recordamos la Declaración de Río, y en ese sentido el principio 16 del anexo 1 de la Declaración de Río del año 92 puntualmente da un principio que es un principio básico que orienta el derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del principio de internalización de costos, que en aquel entonces era el principio de contaminador-pagador, puntualmente señala que las autoridades, es decir, los estados, deben procurar fomentar la internalización de costos y el uso de instrumentos económicos, y que quien contamina o quien genera una actividad debe cargar con los costos que ésta conlleva. Entonces, esto también me lleva a tomar en cuenta que el interés público, que debe tomar en cuenta el interés público sin distorsionar el comercio, ¿no? Y en el caso nuestro, en el Perú, el principio de internalización de costos, el principio contaminador-pagador, está contemplado en la Ley General del Ambiente del año 2005, que tampoco es una cosa desconocida y que está aceptada y que es plenamente vigente, ¿no? Entonces, el artículo 8, ¿no?, señala que una persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir los costos o los riesgos que los daños puedan generar al ambiente, el desarrollo de sus actividades. Y en ese sentido, el costo de las acciones de prevención, y yo cuando hago una supervisión opinada o inopinada, extraordinaria, estoy haciendo una acción de prevención de un futuro posible daño o incumplimiento de acciones. Y el otro tema es de vigilancia, y cuando estoy hablando de vigilancia es puntualmente la acción de supervisión que tiene el Estado a través de la UEFA de supervisar el desarrollo, el cumplimiento de las obligaciones que tiene el sector empresarial, en este caso el subsector minería, ¿no? Así como el de restauración, rehabilitación y la eventual compensación cuando hayan situaciones de daño o afectación al ambiente o a sus componentes. Y esto también, bueno, y a los impactos negativos que las actividades humanas deben ser asumidos por causantes de dichas actividades, ¿no? Entonces, bajo este principio de internalización de costos, queda textualmente y claramente definido que quien desarrolla, ejerce alguna actividad, en este caso puntualmente el subsector minería, porque son quienes han recurrido a estas acciones, deben ser los responsables de, bueno, en principio, de acuerdo al principio de internalización de costos, no es el objeto de este principio el resarcir un daño, ¿no?, sino que el agente que contamina o que desarrolla una actividad incorpore en la estructura de su producción los costos que demande, por ejemplo, el prevenir. Y les decía claramente que para mí una situación de prevención o una acción de prevención es el que ejerce el OEFA a través de las verificaciones o cuando verifica el cumplimiento de las obligaciones, o el de vigilancia, que es textualmente mucho más claro cuando se dice estoy realizando labores de vigilancia, está haciendo una labor inherente a la labor del OEFA para el subsector minería, o los temas de restauración, rehabilitación, reparación y compensación. Y esto también, me lleva a decir que no se está pagando por contaminar, ¿no?, sino que se está internalizando los costos de los potenciales daños que podría provocar esta actividad en el ambiente en el proceso de producción, ¿no? Bueno, en ese sentido, el creador de un riesgo, en este caso la empresa, es quien debe garantizar o hacerse cargo de las consecuencias de su actuación puede ocasionar. Y otra norma para finalizar este punto legal que me gustaría mencionar es que en el caso peruano, creo que nos hemos olvidado de señalar que cuando tuvimos la ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y puntualmente su reglamento, que fue aprobado por el Decreto Supremo 08/2005 de la Presidencia del Consejo de Ministros, señala que en el artículo, en el numeral 5, el artículo 6 textualmente, que el diseño y la formulación y la aplicación de políticas ambientales a nivel nacional deben asegurar la prevención y el control de la contaminación ambiental, principalmente en las fuentes emisoras. ¿Y cómo hago yo esto? A través de la labor que ejerce el OEFA de verificar el cumplimiento de estas obligaciones en las unidades mineras, puntualmente, ¿no?, o en supervisión en campo. Y por tanto, los costos de prevención, vigilancia, recuperación, compensación y deterioro ambiental corren a cargo del causante del perjuicio.
En ese sentido está diciendo el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental que las empresas mineras deben asumir los costos que conlleva la labor de vigilancia que ejerce, en este caso, el OEFA, ¿no? Y en ese sentido, el sector privado también está obligado a contribuir con el financiamiento de la gestión ambiental sobre las bases de este principio de internalización de costos y de responsabilidad ambiental, que es otro principio que está contemplado puntualmente en la Ley General del Ambiente. Y finalmente, ya para cerrar esta parte de mi intervención, quisiera señalar también que una de las empresas que ha recurrido a cuestionar el APR es Sauder, ¿no? Entonces, creo yo particularmente que parte o un cierto grupo del sector empresarial no entiende particularmente la importancia de tener un ente que garantice el desarrollo serio y que cumpla las obligaciones en las que se compromete a través de sus instrumentos de gestión ambiental, y no habría, particularmente creo yo, garantizaría o habría una situación donde se garantice ante el cuestionamiento de la población que verdaderamente hay un organismo como el OEFA que va a verificar y va a realizar su labor y va a cumplir el rol que le toca en defensa de los ciudadanos y en defensa de los intereses del país, ¿no? Entonces, creo yo que el cuestionamiento desde el año 2011, cuando particularmente el proyecto Tía María fue observado por UNOPS por no cumplir ciertas exigencias y que lo llevó a reformular y a plantear y a mejorar el estudio de impacto ambiental que hoy en día está siendo cuestionado por la población de parte de Arequipa, ¿no? La existencia de un organismo como el OEFA serio, que tenga recursos para responder ante la demanda de verificar situaciones de posibles contaminaciones o verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales que la misma empresa ha asumido, creo que sería la mejor garantía que podría y evitaría en concreto situaciones de conflictividad social como la que estamos viendo en este momento. Yo dejo ahí también y podríamos seguir comentando luego. Muchas gracias, estoy contento por la invitación que me han realizado y estar hablando en mi facultad ante colegas y estudiantes de Derecho. Yo de lo primero que quisiera hablar es retomar lo que se ha dicho. Hay actividades que generan riesgos y que generan lo que los economistas llaman externalidades negativas, daños potenciales. Frente a eso, en los estados, si ustedes miran el derecho comparado, hay diversas cosas que se pueden hacer. Hay mecanismos que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho civil, hay mecanismos de responsabilidad civil extracontractual, hay mecanismos de regulación, y lo que tenemos casi todo el derecho ambiental que entonces en el Perú es básicamente regulatorio. Nos dice, nos establece estándares, qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, qué límites tenemos. Claro, como nos establecen reglas de conducta, alguien tiene que supervisar, tiene que vigilar, tiene que ver que esas reglas se cumplan. Entonces ahí es donde viene el tema de la fiscalización ambiental. Es claro entonces que la función de fiscalización ambiental es una función administrativa, una función pública, una función que tiene que desarrollar el Estado. El tema es, y pasando a otro punto vinculado a eso, es cómo se financian las actividades del Estado. Todas las actividades del Estado, las regulatorias o las prestacionales del Estado. Si ustedes se acuerdan, cuando han llevado derecho tributario, seguramente les hicieron leer un librito que se llamaba Hipótesis de incidencia tributaria de Geraldo Taliba, donde se hablaba de dos tipos de tributos, de tributos vinculados y tributos no vinculados. En el extremo de los no vinculados están los impuestos, y en los vinculados están las tasas. En el medio, que tiene una naturaleza mixta y por eso son incomprendidas, están las contribuciones. El aporte de la OEFA y el aporte por regulación, que su antecedente es el aporte por regulación a los organismos reguladores, es una contribución. Y como está en medio y tiene una naturaleza extraña, es incomprendido. En el Perú tenemos pocas contribuciones, en verdad. El Estado peruano, las actividades del Estado peruano en todos sus niveles se financian básicamente con impuestos. Casi todo lo que ustedes pagan, y renta, IGB, patrimonio vehicular, patrimonio inmobiliario, todos esos son impuestos. O las otras cosas que pagan cada vez que van a sacar una partida de nacimiento, el DNI, son tasas. O su carnet con su licencia de conducir, son tasas. Hay muy pocas contribuciones en nuestro sistema jurídico, pero hay. Hay, por ejemplo, la contribución que se paga de salud, es una contribución. Antes existía una cosa que se llamaba la contribución de mejoras, que era una contribución que se le obligaba a pagar o era obligatoria para cuando el Estado hacía, por ejemplo, una pista o una carretera, todos los que vivían al costadito tenían que pagar esa contribución. ¿Qué cosa es una contribución? Una contribución es un tributo
no vinculado está relacionado con las actividades que hace el Estado. Dije no vinculado, es vinculado. Está vinculado a un beneficio real o potencial que puede recibir el que paga ese tributo por una acción estatal. En este caso, la acción estatal es la fiscalización. El beneficio sería que se pueda desarrollar de manera adecuada y cumpliendo las reglas ese tipo de actividad. En este caso estamos hablando de la actividad minera. Exactamente el mismo problema tuvimos en el año 2000 cuando se creó el aporte por regulación. Exactamente el mismo problema, porque era una contribución. Y como digo, en nuestra experiencia no tenemos muchas contribuciones, por eso no son entendidas. Otra cosa importante que hay que considerar desde el punto de vista legal, en nuestro país, constitucionalmente, todos los tributos están regidos por el principio de legalidad. Si ustedes analizan toda la lista de normas que aplican desde que se creó el aporte por regulación, y después cuando esto pasó sin Hermín, y después cuando esto pasó a OEFA, tenemos leyes que las aprueban. Entonces tenemos función administrativa, tenemos función pública, tenemos una entidad estatal que realiza, tenemos hecho imponible, y están autorizadas en estas mismas normas que se determine la alícuota aplicable por decreto supremo. Y eso es posible y está determinado. Hay diversas normas en donde la alícuota, diversas normas tributarias donde la alícuota se puede establecer por decreto supremo, eso es válido. El Tribunal Constitucional en diversas oportunidades lo ha ratificado. Entonces yo creo que desde el punto de vista legal, constitucional, no deberían haber mayores observaciones. No deberían haber mayores observaciones. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Y ahí sí, para que esto no sea un canto monocorde donde todos estamos a favor de la OEFA y del aporte por regulación, yo diría, frente a lo que ya se ha comentado, se dice que hay entidades que no quieren que haya fiscalización. No estoy tan seguro de esa afirmación. No estoy tan seguro de esa afirmación porque si ustedes ven, y se ha mencionado el Ministerio de Economía y Finanzas directamente, yo no estoy tan seguro de esa afirmación porque si ustedes ven la evolución del presupuesto público, y esos datos son públicos, hay un portal que se llama SIAF, que es Sistema Integrado de Administración Financiera, ustedes pueden ver la evolución del presupuesto público que se deriva de tributos, de cuánta plata ha tenido el Estado en el transcurso de los años. Y si miran, podrán ver que en el año 2001 el presupuesto público de los 3 niveles de gobierno era números más, números menos, entre 35.000 y 40.000 millones de soles. El 2006 da un salto al doble, sube como a 65.000 o 70.000. En los últimos años el presupuesto público, el presupuesto del Estado es más de 120.000 millones. Saquen su cuenta, el presupuesto público se ha multiplicado en los últimos 10, 15 años por 4 o por 5 veces. Yo creo que parte de la preocupación del Ministerio de Economía es, pensando bien, es ¿qué estamos haciendo con toda esa plata? Porque lo que debería esperar uno es que si un Estado tiene mayores recursos, preste mejores servicios, que mejore su ámbito, que mejore la calidad. Yo les preguntaría a ustedes como Estado, como ciudadanos, ¿ven eso en el Estado? Yo creo que probablemente, yo creo que esa puede ser alguna de las preocupaciones. Creamos, desde el punto de vista del Ministerio de Economía, estamos creando nuevas entidades, más burocracia, más personal, pero lo importante es resultados. Hay más fiscalización, hay mejor calidad. Claro, en el caso de la EFA, yo debo decir que más bien es un ejemplo raro. Es un ejemplo raro. Y no es porque tenga aquí a una funcionaria de la EFA al costado, porque igual lo diría en cualquier otro contexto. Es un ejemplo raro porque sí es una entidad que creo que rápidamente se ganó un espacio en el sector público, en la sociedad, y es reconocida por la labor que está haciendo. Otro tema que quisiera plantear, vinculado al tema de las externalidades negativas que generan estas actividades, es ¿y por qué no creamos directamente un impuesto? ¿Qué pensarían de eso? Esa es otra opción. Hay países que tienen impuestos, justamente dentro de este principio de internalización, de contaminador pagador. Esa es otra opción que a lo mejor sería hasta más clara, más limpia. Lo dejo ahí por el momento. Han tocado ambos temas muy interesantes y sí me gustaría en todo caso aprovechar la oportunidad de haber abordado esos temas para entrar en detalles también, ¿no? Y bueno, y aprovechar también para decirles que si tienen alguna duda, la idea de esto es compartir justamente opiniones, ¿no? No es, como decía Juan José, simplemente tener una mirada, ¿no? Él, por ejemplo, mencionaba en un momento, oye, ¿qué tal un impuesto? Sí, lo que ocurre es que en el Estado, los funcionarios públicos tenemos que actuar en el marco de los principios de legalidad, ¿no? Y si hoy día me dicen a mí que en un régimen de financiamiento de las acciones
fiscalización es vía aporte por regulación, pues tengo que poner el aporte por regulación. Si mañana nos dicen, ¿sabes qué? Nos olvidamos del aporte por regulación y ahora vamos a un tema de impuestos, honestamente, pongan el nombre que quieran y el esquema que quieran. Yo lo único que sé es que tengo un cálculo de dinero con el que tengo que cubrir determinadas acciones, porque los costos de análisis de laboratorio, los estudios de balance hídrico, los estudios hidrológicos tienen un precio y eso se tiene que financiar, ¿no? El esquema será quién lo va a pagar. Lo pagan todos los ciudadanos, lo pagan las empresas mineras y el aporte y el impuesto. Pueden haber muchas opciones, ¿no? Hoy día estamos hablando de un esquema de financiamiento vía aporte régimen de contribución, y yo lo decía con José, eso es un tema de contribución porque a la larga beneficia a las empresas. Hace poco estuvimos con funcionarios del gobierno canadiense y una de las cosas que nos decían era: nosotros queremos más fiscalización, porque sabemos que cuanto más presencia del Estado pueda haber, las actividades económicas de nuestros inversionistas van a estar más garantizadas, van a tener más aceptación. Y eso es algo reconocido en la doctrina, ¿no? Una actividad económica va a ser de alguna manera, no mejor vista, pero en todo caso va a tener un desarrollo más regular si hay una presencia fuerte del Estado para eliminar cualquier tipo de suspicacia respecto a su desenvolvimiento, ¿no? Y en el tema del monto, que es un tema que también, como ustedes, yo también personalmente creo que como ciudadana también pienso que a veces desde el Estado todo se resuelve creando un montón de instituciones, y eso creo que no es la solución, ¿no? La idea es, ya no estamos en una época en que el Estado podía ser el único especializado en la materia. Yo creo que las nuevas tecnologías que existen, tenemos una ciudadanía que podría estar más empoderada con la información y tener una labor más activa en el desarrollo de la gestión de los bienes públicos, ¿no? Y un elemento que me parece básico para empoderar a la población y hacerla partícipe de la gestión pública es a través de la información, ¿no? Ser abiertos, ser sumamente transparentes en la información que uno genera, y en la fiscalización ambiental hay información riquísima, ¿no? Que durante bastante tiempo estuvo cerrada, ¿no? Hoy día estamos hablando de recursos, pero si tuviéramos que hablar del eje de transparencia, en el año 2012, cierra el año 2012, lo aprobó una directiva de transparencia sobre acceso en realidad a información que comprendía el OEPA. Hasta antes de esta directiva, toda la información que se recopilaba en acciones de supervisión era confidencial. ¿Por qué? Porque se interpretaba la ley de transparencia y de acceso a la información pública en el siguiente sentido. Se decía, no, como todas las acciones de supervisión, miren el esquema, como todas las acciones de supervisión, las intervenciones puntuales que se hacen en las empresas, podrían ser, o sea, generar pruebas para un eventual procedimiento sancionador, entonces todo es confidencial. Entonces, la población, ¿qué veía? Eventualmente iba el Estado, pero cuando le preguntaban qué ha pasado, nunca le decían nada. Entonces, ¿cuál era la impresión que tenía la población? Ah, esos están coludidos, ¿no? Entonces, revisando esto, dijimos, no, pero en un momento, en primer lugar, la supervisión que se hace, es decir, la intervención a las unidades, no tiene como mira tramitar procedimientos sancionadores, y eso ha sido materia de una discusión muy amplia al interior del OEPA, ¿no? Hay como que dos líneas, ¿no? Quienes consideramos que el tema sancionador, el tema de procedimiento administrativo es totalmente residual, particularmente yo como director de supervisión no creo. O sea, no hago las supervisiones para estos procedimientos sancionadores, a mí me interesa ver el desempeño de las unidades, ¿no? Y parte del reglamento reciente que acabamos de aprobar está tratando de posicionar justamente esa mirada, ¿no? Yo no quiero ir a un procedimiento sancionador. En materia ambiental, no sé, en materia ambiental tenemos una cosa medio rara, ¿no? Si todos son abogados acá y conocen más o menos lo que es la lógica de un procedimiento sancionador o el concepto de lo que es fiscalización posterior, siempre estamos pensando en que, bueno, si hay una situación, por ejemplo, ¿no?, en la que hay una afectación puntual, entonces a rezar sería estos procedimientos y medidas correctivas, qué sé yo. Pero en materia ambiental, eso es lo último que debería pasar. Porque en materia ambiental todo el eje es preventivo. Las obligaciones que las empresas tienen que cumplir son también de corte preventivo. Yo recuerdo en una reunión en el Congreso, un congresista me decía, ¿pero hay una infracción? Sí, le decíamos, sí, ha cometido estas infracciones. Entonces ha contaminado, no necesariamente. ¿Por qué? Porque imaginemos, por ejemplo, que en una regadera, ¿no?, cuando se hace procesamiento de minerales, hay varios sistemas de extracción de estos minerales, ¿no? Uno de ellos es a través de un sistema de flotación, se coloca con todo este material, ¿no?, esa tierra, por decir así, mezclada con mineral,
se coloca, se chanca primero con esas piedras, con material rico, relevante en términos económicos, que finalmente no quiere ser en una suerte de contenedores, por decirlo así, se agregan soluciones ricas en químicos, y lo que van generando son como unas burbujas, ¿no? El sistema de flotación, y esas burbujas atrapan ese mineral y luego se va sedimentando hacia abajo, se va decantando, ¿no? Y esos lodos que quedan son los relaves, ¿no? Y ellos se van apilando y se hacen unas montañas gigantescas de relaves, ¿no? Y lo crítico es que libradas al aire podrían generar oxidación, y eso genera las llamadas aguas ácidas o drenaje ácido, que es tan crítico porque es un muy difícil manejo, ¿no? En términos ambientales. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos para controlar, por ejemplo, las aguas de lluvia que podrían discurrir en estos depósitos de relaves, tenemos unos canales de coronación, ¿no? Que son como unas cunetas, ¿no? Que deben tener generalmente todos los depósitos de montes, ¿no? de relaves, en este caso no de montes, de relaves, ¿no? Para colectar justamente el agua de lluvia y evitar que haya esa combinación y haya drenaje ácido. Entonces ustedes, según la supervisión, nosotros vamos y encontramos que esos canales están obstruidos, pero no hay ninguna lluvia, simplemente están obstruidos, ¿no? Una obligación de las empresas es mantener esos canales en óptimas condiciones. Entonces, si yo encuentro una situación así no haya lluvias, así no haya aún un riesgo, un impacto, ¿no? Evidente, eso es un incumplimiento y probablemente tenga una sanción, ¿no? Pero no hay necesariamente un impacto. ¿Por qué? Porque la obligación misma que está contenida en la mayoría de los instrumentos de gestión tiene carácter preventivo. Por eso a veces se conoce al OEFA porque hay un derrame, pero ese es el tema menor. Nosotros el año pasado, en el año 2013 cerramos con más de 2.000 supervisiones, la superamos el año pasado y este año proyectamos hacer más de 4.000. ¿Cuántas de esas salen en las noticias? Muy pocas. Las que salen en las noticias generalmente son los derrames, pero nuestro trabajo es mucho más intenso, con una lógica preventiva. Y claro, muchas empresas podrían pensarse y decir, oye, pero ¿no vas a llevar a todo un proceso por esta situación? Yo digo, no, tiene razón. Vamos a hacer una intervención, vamos a trabajar en una manera ágil de tener toda la data de mediciones y todo condensado, y se lo vamos a dar de manera preliminar al administrador. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que remedie inmediatamente, que subsane inmediatamente. Porque muchas cosas son de carácter preventivo y no me tengo que someter a todo un proceso para que ellos reviertan la situación. ¿Qué logro con eso? Que las empresas modifiquen rápidamente esos inconvenientes. Lo subsanan, registro, eso sí, la situación, porque no se trata de que tenga 1000 oportunidades y que siempre caigas en lo mismo, pero lo registro y ya. No me tengo que someter a todo un proceso y puedo tener opciones más eficaces para lograr el objetivo que yo quiero, que es que cumpla sus obligaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso yo siempre digo, en materia de fiscalización ambiental, el tema de procedimientos sancionadores es residual. ¿Por qué? Porque en materia ambiental en general, el principio es la prevención. Entonces, yo rompo el esquema de lo que es el control posterior y que tengo que ver una afectación efectiva. No. Aquí toda la lógica es preventiva, ¿no? Entonces, como toda la lógica es preventiva, no tiene mucho sentido, y tampoco es una desprotección. Cuando salió la ley 30.230, una de las grandes cosas que dijeron, ya han tocado el tema de las multas, el tema del proceso, todo se va a ir mal, al margen de las intenciones con las que se ha hecho la norma. Lo cierto es que nosotros ya veníamos trabajando en esa línea, ¿no? Dar mucha información, explicar qué está ocurriendo, empoderar a la población, coloca las cosas en su real dimensión, ¿no? También creo que sería excesivo salir a, por ejemplo, exponer resultados de medición puntual, porque imaginemos, ¿no? Yo digo, sí, meditan tales puntos y tienen niveles que superan de metales y qué sé yo. ¿Qué va a decir la población inmediatamente? Estoy contaminado, ese río está contaminado, nosotros bebemos el agua de ese río, de esa laguna. Pero a lo mejor, pasadas unas horas, esos niveles se eliminaron por la capacidad de resiliencia que tiene un río, ¿no? Porque hay arrastre de corrientes, o sea, depende, ¿no? Depende, hay que hacer más mediciones, hay que ser más cautos en la información que se alcanza. Pero en el año 2012 lo que decidió hacer el OEFA es sacar una directiva para decir toda esta gran información no necesariamente va a ir a un proceso, hay cuestiones objetivas que yo ya puedo informar. ¿Por qué? Porque quiero eliminar la posibilidad de que se hagan especulaciones de un consumidor con las empresas. Entonces salieron los llamados reportes públicos de las acciones de supervisión.
Y hoy por hoy tenemos miles ya de reportes que hemos generado y que hemos alcanzado a todo tipo, a quien nos lo demande. O sea, nadie tiene que justificar por qué lo quiere. O sea, si un ciudadano, un periodista, un congresista, un alcalde, un presidente de ONG o la misma empresa quiere saber, quiero que me digas cuáles son los hechos objetivos, sin decir si cumplo o no cumplo las normas, no, simplemente lo que encontraste puntualmente, así sin valoración alguna, en una actividad de supervisión, pues nosotros emitimos un reporte público. Hoy por hoy ya tenemos colgados en la web una gran cantidad de esos reportes públicos, ¿no? Entonces, el trabajo de transparencia sí me parece muy importante para ir empoderando a la administración. Yo también coincido en ese sentido con que la solución de los problemas no pasa por crear instituciones, sino en todo caso potenciar las que tenemos y tratar de comprometer. Yo creo que la población informada puede ser un aliado en realidad en hacer un feedback también con el Estado, ¿no? En hacernos ver en qué cosas estamos fallando, qué cosas o cuáles son los pasos o nuestro norte, ¿no? Tal vez en este momento no podemos dar todas las soluciones, pero sí es un norte, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, uno de los pedidos de las comunidades fue: queremos estar presentes en comisiones. Dijimos, está bien, vamos a reglamentar todo el tema de monitoreos participativos y vamos a hacer mediciones con la población en las áreas de influencia. Teníamos una experiencia anterior, lo organizamos y el año pasado se el primer reglamento de monitoreo participativo en el OE, ¿no? Este año tenemos programados 8 monitoreos participativos en materia de minería que deberían financiarse con el apoyo, ¿no? En estos monitoreos participativos, por ejemplo, se considera la posibilidad de que hayan traductores para la exposición de los informes, ¿no? Entonces, son muchos cambios en realidad, ¿no? Tal vez si tenemos que hacer una culpa, ahí sí como sería que tal vez por ejecutar tanto no hemos tenido el espacio para comunicar todos estos cambios y este nuevo enfoque. Y tal vez, por eso tal vez la incomprensión o el desconocimiento de las empresas, ¿no? Nosotros hemos tenido espacios donde hemos conversado con las empresas y les hemos hecho ver que este trabajo a la larga va a redundar en su beneficio, ¿no? Y con sorpresa hemos visto que muchas empresas no sabían que estábamos haciendo estudios de evaluación de calidad ambiental. Pero bueno, es parte también del proceso de ir posicionando otras maneras de actuar dentro del Estado, ¿no? Juan José, decías que el gasto público del 2001 fue 35, el 2006 70 millones, 70 millones, y el 2014 esto ascendió a 120. Y si nos ponemos a reflexionar el destino de estos recursos, hagamos simplemente un análisis grosso y facilista que las cifras pueden decir y que han sido destinadas a la creación de más burocracia o más institucionalidad. Yo diría que el mayor destino están a ciertos grupos de programas sociales que no necesariamente son a las obligaciones indelegables, irrenunciables que tiene el Estado sobre el control. Porque en este proceso surgen nuevas actividades y nuevas obligaciones y nuevos roles que el Estado tiene que delegar. Y una de esas es en materia ambiental. Si vamos a ver el incremento del desarrollo de la actividad minera y si todo funcionase bien, para mí lo ideal sería que desaparezca el derecho ambiental o que desaparezca hasta el Ministerio o la institucionalidad ambiental, porque está inherente en cada sector y cada sector cumple lo suyo, pero se ha visto que tampoco funciona. Entonces hay una demanda, hay una exigencia que se tiene que saber suplir y cumplir. Yo quisiera ver en este contexto también cuánto del porcentaje o el presupuesto está asignado al sector ambiente. El OEFA sin el APR, ¿cuánto eran? Eran 60 millones, me parece que era el presupuesto, y que era insuficiente y es insuficiente para fiscalizar minería, electricidad, pesca, hidrocarburos, industria, organismos biomodificados y así sucesivamente diversas otras labores que en teoría están en otros sectores que ni siquiera se implementan o se comentan, ni siquiera en el sector agricultura, en el sector transportes, que tienen obligaciones y que generan pasivos ambientales que a la larga los ciudadanos de a pie vamos a tener que pagar, ¿no? Los costos. Entonces, finalmente, en este punto quisiera decir, ¿a dónde nos llevaría la situación sin el aporte por regulación del OEFA, que es lo indeseable, pero que en concreto podría suceder, ¿no? Entonces, en ese contexto digo, bueno, en principio que vamos a tener un OEFA, un organismo de evaluación y fiscalización de papel, que va a poder hacer fiscalización desde gabinete, que diga, señores, repórtenme lo que ha sucedido al sector minero y hidrocarburos puntualmente, ¿no? Que son los
en este momento el sector o los subsectores de mayor importancia económica en el país. Entonces, esa situación nos va a permitir querer superar la conflictividad que se desarrolla en el país en torno puntualmente al ejercicio de la actividad minera. Yo creo que no, y que va a incrementar la conflictividad en el país, porque si no vemos o no hay situaciones de prevención que ejerce el OEFA, que como bien lo dijo Delia, muchas veces no trascienden a los medios porque sencillamente no hubo un colapso, porque la labor del OEFA fue adelantarse a esa situación y prevenir una situación de conflictividad, ¿no? Y luego, fuera de estas labores que tiene el OEFA, que puntualmente las vemos desde fuera, como la fiscalización a los sectores, también hay una fiscalización a los sectores públicos, ¿no? A las entidades fiscalizadoras, a la CEFA. Entonces, y cuando tenemos denuncias permanentes por la mal llamada basura, porque no se llama basura, se llama residuos sólidos, ¿no? Entonces, todos estos temas que está bajo responsabilidad de las autoridades locales, de los gobiernos subnacionales, todo el proceso en torno a la actividad de minería ilegal, que la ejercen la supervisión y la fiscalización los gobiernos regionales, y que el OEFA ha empezado a tener un proceso progresivo de ejercer un rol y presión sobre estos gobiernos. Entonces, yo particularmente creo que la situación no sería mejor y que tampoco podemos llevar a una discusión de cuánto dinero se destina a crear más burocracia, sino cómo se utiliza esta eficientemente. Y particularmente el APR está destinado a la fiscalización ambiental de actividades de hidrocarburos y de minería, y el destino de esos recursos va para ello, ¿no? Entonces, los ciudadanos de a pie no tenemos que seguir subvencionando actividades de control o de fiscalización de otros, del sector empresarial particularmente. Gracias. Bueno, yo con mi comentario previo, lo único que quería poner de manifiesto es qué pasa desde el Ministerio de Economía. Desde el Ministerio de Economía uno mira los recursos que tiene, uno mira cómo asigna esos recursos, porque el Ministerio de Economía, una parte del Ministerio de Economía es un Ministerio de Finanzas, asigna esos recursos. Y ve qué va pasando en el tiempo, y la evidencia que hay en el caso peruano es que la gestión pública, las entidades públicas son muy ineficientes, tienen más recursos y hacen menos en muchos casos. Y eso está documentado, y quienes hagan seguimiento de la gestión pública conocerán de una cosa que se llama presupuesto por resultados. Se está tratando de cambiar esa lógica, pero si uno lo ve en el histórico, lo que tenemos es más recursos y menos eficiencia, cuando lo que debería pasar es lo contrario. Si uno tiene más recursos debería hacer mejor las cosas, aumentar el ámbito, llegar mejor, aumentar calidad. A eso iba mi comentario. Claro, hay lo que algún autor en temas de gestión pública ha llamado las islas de modernidad. Hay algunas instituciones públicas que funcionan muy bien, muy bien. OEFA es una de esas, claramente. OEFA, los organismos reguladores, claramente es una de esas. Y solo como nota a pie de página respecto a lo que dije, Servir, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que está desde hace un tiempo promoviendo toda una reforma en lo que es la gestión de recursos humanos en el sector público, tiene un estudio en donde, si mal no recuerdo, había hecho una medición y calculaba que en los últimos 10 años la planilla pública había aumentado en 10.000 millones de soles por año. ¿Qué implica todo eso? ¿Qué implica todo eso? O sea, mi cuestionamiento era más que toda gestión, y desde un punto de vista macro, uno desde el Ministerio de Finanzas se preocupa de, con esta plata adicional, ¿qué cosa vamos a hacer? Ahora, el hecho de que existe el aporte por regulación siendo una contribución es más bien una señal clara desde el Estado y desde el Poder Ejecutivo, más bien de que sí se quiere hacer fiscalización. Porque si no existiera el aporte por regulación, ¿qué es lo que pasaría? Se tendría que financiar con lo que se llama recursos ordinarios, que vienen de impuestos, donde ahí el gran distribuidor de la plata es otra vez el Ministerio de Finanzas, y de las 8.000 prioridades que tiene, seguramente la fiscalización ambiental será la menor. Que de hecho, y eso coincido, si ustedes miran por ejemplo otra vez en el CIAF y ven funciones de fiscalización ambiental o funciones de evaluación ambiental, saquen un cálculo y vean qué porcentaje se asigna a esas funciones. Yo hice una investigación sobre el tema y tengo publicado un artículo en un blog que yo tengo, y es bajísima la asignación de recursos para eso, bajísima, bajísima. Creo que llega al 0.01% del presupuesto público total. Eso indica prioridades en el sector público, por un lado. Pero por otro, el tema del aporte por regulación es bueno porque indica que a pesar de eso ya hay conflictos dentro del sector público. El sector público no es unitario, no es monolítico, hay intereses diferentes que se mueven ahí. La existencia del aporte como contribución indica también que hay grupos que sí quieren que haya.
Y fíjense, curiosamente, a pesar de que se ha mencionado al BEF como un opositor, ¿en qué norma se ha ratificado el tema del aporte por revolución? En leyes de presupuesto, las del 2012, las del 2013 y las del 2014, que son normas que son básicamente manejadas, estructuradas, diseñadas y escritas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, después se llevan al Congreso, pero desde ahí sale. Y desde el proyecto de ley de presupuesto de 2012, 2013, 2014 estaban esas asignaciones. El tema del presupuesto, yo escuché en representantes de gremios que mencionaban que había un saldo, ¿no? En realidad no se había gastado todo, que querían tanto que volvamos al esquema del arancel. Pero en realidad el aporte que tuvo el OEFA progresivamente, que eso también es importante destacarlo, en el sector público, no es que en el caso del aporte al menos es un ingreso que mensualmente las empresas deben ir pagando, no es una facturación. Pero no es algo que uno tenga la bolsa en enero, ¿no?, para poder gastar planificadamente todo el año. No, uno va percibiendo mensualmente el ingreso. De hecho, nosotros percibimos este ingreso a partir de febrero del 2014. La norma de la fijación de la alícuota se dio en diciembre del 2013 con el Supremo 130-2013 PCM, que es el que fue registrado efectivamente, como decimos, por distintos organismos públicos. Estuvo el MEF, estuvo el Ministerio de Minas, estuvo el Superambiente, una postura del Ejecutivo. Nosotros comenzamos a obtener este aporte en febrero y claro, fuimos a medida que íbamos obteniendo el ingreso, lo íbamos gastando. Lo último que obtuvimos en el último trimestre pues era muy difícil de gastar ese mismo año, ¿no? Porque así es, depende de la facturación, efectivamente. Entonces, claro, entonces lo que se dijo fue, entonces no he gastado todo ese año. Bueno, pues si yo tengo algo en diciembre o en noviembre, es muy difícil que ese año pueda alcanzar a gastarlo. Pero hoy que estamos en abril no tenemos ni un sol de aporte por regulación, todo está gastado. O sea, de hecho nosotros habíamos planificado hacer más evaluaciones de calidad ambiental en el año 2014, no las pudimos hacer todas justamente por este desfase, ¿no? Entonces no es cierto que al menos en el caso de OEFA, no es que nosotros tengamos ningún tema de caja, ni mucho menos. Sí ha habido un tema de saldo de balance con respecto a lo que son las multas, porque antes sí, pues OEFA se financiaba con las multas, pero a raíz de la ley 30.230 ya no se emplean más las multas para las funciones de fiscalización ambiental, se emplean para lo que es gestión ambiental, incluso de estos saldos, de estos ingresos por multas, que como decía también no es nuestro enfoque llegar a un tema de multas, ¿no?, pero se tienen que aplicar como se tienen que aplicar, y los fondos que se van a emplear en general para gestión ambiental, de hecho, a 20 millones de estas multas han ido a un fondo más grande de remediación en lo que es las 4 cuencas, que bueno, surgió en una mesa muy grande, ¿no?, sobre toda la problemática de contaminación en estas cuencas de Pastaza, Corrientes, Espina y Marañón, ya hace varios años, ¿no? Y así, ¿no?, se está discutiendo también el plan de rehabilitación de lo que es la cuenca del Mantaro, dentro de la Postal, el famoso lago Tuchecocha, ¿no? Hay muchas unidades mineras involucradas, empresas eléctricas y también empresas de mediana o pequeña minería, ¿no? Entonces ahí también va a haber un fondo que se quiere comprometer de lo OEFA, pero proveniente de multas, ¿no? Porque, como les digo, a partir de la ley 30.230 ya las multas no pueden financiar fiscalización ambiental y ese fondo debe emplearse para gestión ambiental, para el trabajo de rectoría que mencionaba César, ¿no? El OEFA no solamente fiscaliza directamente algunas actividades. El tema del ambiente no es un tema de un sector, ¿no? Los impactos ambientales pueden venir de distintos sectores, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un sistema de fiscalización. Si en una cuenca hidrográfica yo tengo 3 unidades mineras que fiscaliza el OEFA porque son de mediana o gran minería y funcionan bien, y nos queremos que funcionen perfectamente bien, porque estamos encima de ellas mañana, tarde y noche, de nada nos va a servir si es que al lado hay pequeña minería o minería artesanal que no está siendo fiscalizada o no hay un sistema de saneamiento y por lo tanto todas las aguas residuales domésticas de la población aledaña se vierten a esos mismos ríos. Porque el ambiente es uno, aunque la competencia para fiscalizar las distintas actividades que lo impactan puedan ser variadas, el ambiente es uno. Y es por eso que en el Perú existe un sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental cuyo ente rector es el OEFA. El OEFA fiscaliza directamente algunas actividades, pero también tiene que impulsar que otros organismos públicos que están llamados a fiscalizar esas actividades que no están a cargo del OEFA lo hagan. ¿Por qué? Porque el ambiente se va a impactar igualmente, ¿no? En este caso no valen las cifras, en este caso todos tenemos que actuar, todos tenemos que cumplir nuestras funciones. Y esa labor de rectoría sí se puede financiar con las multas, ¿no?
pero eso es lo que yo quería aclarar. En el caso al menos de fiscalización ambiental, la fiscalización ambiental es bien cara, ¿no? Tal vez si uno hace una inspección ocular, probablemente no te cueste más que el pasaje del funcionario y punto, ¿no? Pero hablar de una fiscalización ambiental sería bien costosa. Nosotros hace unos años estuvimos viendo un plan de remediación de este lote, el lote 10 de Entonces Petrobras, ahora ya ha pasado a otra empresa de capitales chinos, en la costa norte. Y era un plan de remediación que involucraba pozos, una gran cantidad de pozos, como 4.000 puntos donde se tenían que medir, solamente en una medición por pozo para ver si había migración hacia suelos, ¿no? Ver si había llegado a los niveles de intervención que la empresa tenía que manejar. Solamente en una medición por punto, lo óptimo eran 3 mediciones por zona. En una medición, los costos de analítica del laboratorio sumaban 5 millones, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? O sea, los costos son variables, son caros. De hecho, nosotros, gracias a la ley 30.115, tenemos que, bueno, mencionar que el aporte contra el año 2000 se permite que lo emplee este aporte primero con la ley 29951, que precisamente es una ley que podría ser de presupuesto, pero luego la 30.011 salva ese tema. Y luego tenemos la ley 30.115, que tiene 3 leyes. Esta última le permitió justamente a la OEFA emplear el aporte para fortalecer la institucionalidad de la OEFA, y eso nos permitió trabajar en un esquema de ver la posibilidad de tener laboratorios analíticos propios, ¿no? De hecho, nosotros tenemos equipos de medición en campo, ¿no? Pero hay algunos parámetros que se pueden medir con ese tipo de equipos, hay otros que no, que tienen que ir a laboratorios acreditados y los costos son altos, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de evaluación de fiscalización ambiental, ¿no? La medición de trazadores que vamos a hacer para ver si hay migración o filtración de aguas en el final, el estudio preliminar es de 150.000 soles, es probable que cierre tengamos medio millón más. Entonces, de eso estamos hablando, o sea, así cuesta la fiscalización ambiental, no es tan sencillo como ir a tomar mi muestra y me cuesta esa medición puntual, no. O sea, hacer fiscalización ambiental de manera seria es costoso, ¿no? Y creo que hasta ahora no hemos sido muy conscientes de esos costos, ¿no? Al menos a nosotros no nos queda nada de esa regulación que se obliga. Pero de que entonces, si pudiese que no tuviéramos el aporte por regulación, saldría de recursos ordinarios, eso significa, ¿no? Entonces, para poder financiarlo y en concreto, entonces... No, por eso yo creo que en realidad nos asiste la razón por la ley. Nosotros creemos que tenemos 3 leyes que nos respaldan. Lo curioso sí es bueno destacarlo porque el fallo de Indecopi fue un fallo que reconoció que la fiscalización ambiental tenía que financiarse con el aporte. Eso no está en la discusión de Indecopi, porque sí lo reconoció, es decir, la fiscalización ambiental tiene que financiarse con el aporte. Nada más que no lo vas a cobrar directamente, ¿no? Sino tienes que cobrarlo como dice, con cargo a lo que cobre los Indermin, entonces que los Indermin lo cobre y te lo pase a ti, ¿no? Eso es todo lo que ha dicho Indecopi como una interpretación que ha hecho sobre la base del diccionario de la Real Academia, ¿no? O sea, que nosotros propusimos que lo haga sobre la base de normas presupuestarias. Pero bueno, claro, entonces lo curioso es que después del fallo de Indecopi, bueno, que nosotros también lo venimos informando a todos, es que después del fallo de Indecopi que se da en la quincena de octubre del año pasado, salen los 2 fallos del Poder Judicial, porque en esto es bueno señalarlo. Nosotros hoy por hoy, como EFA, estamos enfrentando 32 procesos de amparo, estamos enfrentando los 4 procesos por presuntas barreras burocráticas y legales ante el Indecopi, y hemos enfrentado 2 acciones populares del gremio minero y de otra empresa. En todos esos frentes nos estamos defendiendo, y después del fallo de Indecopi, que le dio la razón en esos términos, que no dijo volvamos a la arancel, que dijo sí, que se debe financiar con la fiscalización, pero los cobros sin el único lo pasa que porque es con cargo A de acuerdo. Entonces, después de ese fallo, vinieron los fallos de la Corte Superior de Lima sobre la acción popular, que justamente evalúa la constitucionalidad y legalidad de la norma, del Delito Supremo que fija la alícuota. Y esos 2 fallos fueron favorables a la OEF, porque en realidad la Corte y el Delito Supremo que fija la alícuota es plenamente legal y constitucional. Pero para que ya no quepa mayor duda, en diciembre del año pasado, la ley 30.282 precisó, este mismo legislador, este mismo Congreso precisó
hizo que todas las leyes anteriores sí tenían que interpretarse en el sentido de que el OEFA era el acreedor tributario. Eso que Indecopi no lo leyó expresamente, salió en una última ley. Ustedes dirán, bueno, entonces si está tan claro, ¿por qué tanto recuerdo? ¿No? Porque a pesar de todo esto, en marzo último, el Tribunal de Indecopi ha procedido una medida cautelar a favor de una de las empresas demandantes que ha suspendido el cobro de la APR sin considerar estos dos fallos del Poder Judicial y esta última ley, ¿no?, de 3282, para nosotros de una manera eficiente. Y lo digo con mucha pena, porque yo he trabajado 16 años en Indecopi y sé de todos los esfuerzos que en su momento se hicieron desde la Comisión y ese entonces de acceso al mercado por posicionar una nueva mirada de lo que era el derecho público, el funcionamiento de la administración pública. Yo sí confío en que este 14 de abril vamos a obtener, pero en la línea de lo que siempre se Indecopi, al menos en lo que ha sido barreras democráticas, una mirada distinta, ¿no? Porque es un poco irónico que la función que quiso renovar un poco la mirada de lo que es el derecho público, el derecho administrativo, hoy por hoy se cuestione o se ponga en una nueva forma de qué hacer en materia de institución ambiental. Pero bueno, igual nosotros vamos a tratar, sobre todo, dar la prevalencia de los fallos judiciales porque tenemos, como digo, sentencias a nuestro favor, ¿no? Yo espero, en realidad, que todo salga bien y quería así terminar tal vez mencionando algo, ¿no? Porque mucho se ha dicho también de que, oye, ¿por qué sale tanto y lo deja decir esto? Porque nosotros somos así, ¿no? Creemos en una manera de ser público distinto. O sea, normalmente un se reserva y todo es de la puerta, ¿no?, hacia adentro y nadie se dice nada, ¿no? Pero nosotros creemos en otra manera de actuar, ¿no? Creemos que nos asiste la razón y creemos que la ciudadanía también puede estar al tanto de lo que está ocurriendo. Y eso no significa presionar a nadie, eso significa exponer nuestros puntos de vista, dejar las cosas en su real dimensión. Eso no es un tema de pataleo por dinero, eso es un tema de una mirada distinta de lo que ha sido la fiscalización ambiental en el país. Y así como nosotros exponemos nuestras ideas, estamos totalmente abiertos a otras opciones que nos digan, oye, ¿qué tal cosa? Y bueno, lo debatiremos de manera horizontal como creemos que deberían hacerse las cosas para poder cambiar un poco la relación Estado. Cuando nosotros proyectamos una acción de supervisión para verificar regulaciones ambientales, nuestro primer filtro es el instrumento de gestión. Uno revisa el instrumento de gestión, que no es un documento, ¿no? Son muchos documentos porque es así como se testan los instrumentos de gestión. Y uno lo que nosotros hacemos es vaciar toda esa información en una ficha de compromiso con regulaciones ambientales. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la cantidad de puntos que tenemos que monitorear o medir, ¿no? En este caso, el lote 10, el plan de remediación parcial involucraba 4.000 puntos, ¿no? Entonces, ordinariamente por el dimensionamiento es como una perforación. Uno normalmente no puede hacer solamente una medición. Lo mínimo, lo que se exige técnicamente es hacer 3, triangular, ¿no? Pero dependiendo, el costo está asociado por medición a qué parámetro voy a medir. Lo que pasa es que este lote ha sido explotado durante bastante tiempo y ha pasado de mano en mano. Y en ese proceso hubo, bueno, porque antes la legislación ambiental es de reciente data, la explotación en esa zona es ya muchas decenas de años, ¿no? Entonces hay muchos pozos que se han... No, yo estoy hablando de la costa norte, ¿no? Sí. No estoy hablando de lo que pueda haber ocurrido en la zona amazónica, no, estoy hablando de lo que es la costa norte, ¿no? Porque el lote 10 de Petrobras estaba ahí. Entonces, se elaboró para la recuperación de esos suelos impactados por esas perforaciones que estaban como una suerte pasiva. No pasivo porque estábamos pegados por la empresa, ¿no? Por eso no se consideraba pasivo.
había un plan de remediación. Y ese plan de remediación establecía que esos suelos se tenían que recuperar a un nivel determinado de hidrocarburos, ¿no? O sea, se permitía una traza determinada. Entonces, había que medir si la empresa había manejado en estos años, porque había tenido un plazo determinado para hacer ese manejo en suelos, si la empresa había llegado a ese nivel de intervención. ¿No? Porque a veces no es que lo dejes totalmente impecable y que no haya ni una sola traza. Pueden haber trazas, pero hay que medir para saber si la aplicación o el manejo que ha hecho la empresa ha llegado al nivel aprobado en el instrumento, ¿no? Entonces, para eso uno tiene que medir, y eso es lo que yo les estaba comentando, ¿no? Cuando uno mide, uno tiene que medir de acuerdo a los parámetros que se han fijado en el instrumento de gestión. En este caso eran 4.000 puntos, y solamente costeando un punto para el parámetro de hidrocarburos totales, y disueltos también disgregados, el costo ascendía a 5.000, ¿no? Otros sectores que tienen esta bajo la competencia. Por ejemplo, hay muchos sectores industriales que vienen asumiendo que están poco a poco subsectores de los sectores industriales están pasando a la competencia derecha, están usando la competencia. Lo que ocurre también es que no por nada creo que la contribución de lo que es el aporte por regulación es algo centrado en los sectores que son de alguna manera más costosos, ¿no? Realizar, ¿no? Que es el sector energético. Pero cuando hablamos de lo que es industria, que nosotros tenemos ahí presencia en lo que es cemento, papel, timbre y cerveza. ¿Por qué esos 4 rubros? Porque son esos 4 rubros los que han tenido al menos años de regulación ambiental. Los otros rubros en el sector industria no tienen regulación. Y tampoco ha habido un trabajo de certificación ambiental previo. Entonces no tienes contra qué fiscalizar, ¿no? Porque para fiscalizar hay que verificar alguna obligación, sea cual fuera su fuente, ya sea una fuente legal o en todo caso por el compromiso. Entonces fueron esas 4 primeras actividades que se priorizaron. Y en esas actividades las mediciones no son del tipo de lo que puede ocurrir en el caso de minería, ¿no? Por ejemplo, el costo de medición de metales pesados es mucho más alto, ¿no? Sí hay algunas, por ejemplo, en Curtiende, que hay bastante actividad informal, ¿no? Si uno se concentra y va simplemente las que tienen instrumentos que están meditando son poquísimas, pero en realidad nosotros entramos a ver incluso actividad informal, con lo cual no necesito medir mucho, porque como es actividad formal no debería darse sin instrumento de gestión. No sé si me siguen. Entonces, por el nivel de informalidad que se presenta en esas actividades, estoy hablando de las clientes, donde sí podrían haber temas más críticos, ¿no? El enfoque o la intervención que estamos haciendo es identificar justamente a esas empresas que no deberían operar sin instrumento previo, que no se definen qué control que voy a hacer, si a mí en realidad no queda otra cosa que encontrarlos para obviamente que se adecúen. Entonces no tengo tanto la complejidad de las mediciones que tiene en el caso de hidrocarburos. Ahora, en el caso de pesca, también, pero recordemos que, por ejemplo, en el sector pesca no hay migración necesariamente de metales pesados, por el proceso productivo, básicamente los parámetros de emisión son el de pelón, ¿no? La sanguaza, no, por nuestros recursos, ¿no? Ahora, nosotros igual estamos trabajando en una reglamentación sobre costos por supervisión, que justamente le estamos afinando para el sector pesquero y el sector industrial. Estándares que ahora están manejando, de dónde lo han copiado, o cómo lo han obtenido, o cómo se guían, ¿verdad? Porque si se toma un estándar extranjero, pues aquí es diferente, porque los estándares siempre están ligados a ciertas características. A ver, vamos a distinguir en parámetros, ¿no? O sea, en materia ambiental uno puede hablar de 2 parámetros, ¿no? Uno tiene los límites máximos permisibles y tiene los estándares medioambientales. Lo que es directamente aplicable a las empresas que no utilizan son los límites máximos permisibles. Por ejemplo, en agua yo tengo que hacer la medición de los efluentes de las aguas de producción y eso lo hago sobre la base de los límites máximos permisibles aprobados no por el OEFA, sino por el sector ambiente o el sector que corresponde a la actividad, ¿no? Pues eso no lo aprueba, el OEFA es un fiscalizador, ¿no?
¿no? El OEFA fiscaliza esas obligaciones establecidas, tanto en la legislación, como pueden ser límites máximos establecidos, o los compromisos que la empresa ha asumido, como dicen señalados en el instrumento de gestión ambiental, en esa etapa de control previo, se cumple. Eso es lo que hace el OEFA. Ahora, el OEFA también fija algunas normas, ¿no? Porque a veces hay que complementar protocolos, ¿no? De monitoreo, pero hace ese tipo de regulación complementaria, no fija los estándares o los parámetros sobre los cuales medimos el desempeño a nivel cuantitativo, ¿no? Y en lo que es estándares de calidad ambiental hay que tener mucho cuidado, porque los estándares de calidad ambiental son parámetros que miden condiciones de componentes ambientales en general, ¿no? O sea, yo puedo medir la calidad del aire, pero no necesariamente puedo atribuir la condición, así es, ¿no? del estado de la calidad del aire a una empresa en particular, porque en una misma zona pueden haber muchos aportantes, ¿no? De contaminantes en ese entorno, ¿no? Entonces, la legislación señala que los estándares de calidad ambiental, que tampoco los aprueba el OEFA, se aprueban dentro del sector ambiente, en coordinación, de manera consensuada, pero no se aprueba por el OEFA. En todo caso, podríamos ponerse una empresa si existe un nexo causal, ¿no? Entonces, en realidad, el OEFA sí tiene una labor normativa, sí la ejerce, pero complementando reglamentación que ya es emitida por los sectores, ¿no? Pero para nosotros lo más importante es evaluar las obligaciones que están en los instrumentos de gestión, porque, y ahí sí, tal vez aprovecho un momento para hacer una precisión sobre el tema de lo que es el concepto de límite máximo establecido. Les explico con un ejemplo, ¿ya? Imaginemos que yo soy una empresa minera y quiero desarrollarme en esta área, en esta zona, ¿no? Tengo mi concesión y quiero desarrollarme en esta zona, voy a hacer, pues, no sé, extracción de cobre a tajo abierto, no sé yo, no tengo un proceso particular. Entonces, lo que a mí me va a exigir el Ministerio de Energía y Minas, no lo es, el Ministerio de Energía y Minas hoy por hoy, no sé si nace, pero hoy es el Ministerio de Energía y Minas, tiene ese control previo, antes de que yo entre a operar, me dicen, bueno, quiero que hagas una evaluación de cómo está esta zona, en términos ambientales, es lo que se conoce como línea de base, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Le toca la puerta una consultora registrada en el ministerio, y esa empresa le levanta toda esa data. Entonces, por ejemplo, imaginemos que hay un río cerca, ¿no? Dentro del área de influencia donde se va a desarrollar la actividad. Ese río tiene que caracterizar, tiene que decir en qué condición está, ¿no? A lo mejor, y eso es algo que también es importante destacar, ¿no? Las empresas mineras se operan en zonas que son mineralizadas, porque si no, no entrarían a operar en esa zona. Entonces, es muy probable que haya presencia en esa zona. Lo que pasa es que antes no se ha medido, ¿no? Porque eso sí carece el Estado, ¿no? El Estado debería tener su línea de base, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, la minera, pues, ¿no? A través de la consultora MIN, ¿no? Imaginemos que a lo mejor había habido antes actividad minera en esa zona y ya ese cuerpo hídrico, ese río, esa laguna, ya tiene mucha carga, ha venido siendo impactado. A lo mejor está dentro de lo que establece el estándar de calidad ambiental para ese nivel, ¿no? Pero está al límite, por decir, no sé, pues tiene un nivel de, no sé, de mercurio, que el límite te dice, pues, para el uso que se le va a dar a ese río, como nivel de 1, y está, pues, en 0,8, ¿no? Entonces, en ese caso, lo importante no es ver el límite máximo permisible, que como se dice es un límite. Ahí lo que interesa es fijarle un nivel específico a esa unidad atendiendo a la condición particular que tiene ese río. Entonces no es que yo cumpla el límite, no, el límite es como que un rango que debe operar por defecto B, ¿no? Lo importante es fijar una obligación específica en el instrumento de gestión ambiental atendiendo a cómo está el área de influencia. Y uno no puede decir que todas las áreas de influencia están en las mismas condiciones, todas son variables, ¿no? Entonces, eso lamentablemente a veces no se comprende y todos dicen, bueno, voy a cumplir el límite máximo permisible. A lo mejor yo cumplo el límite máximo permisible, igual impacto. ¿Por qué? Porque ya no aguanta más, ¿no? Y lo que tal vez me están revelando en el tiempo, y por eso hay que actualizar cada determinados años, es que ese río ya no puede aguantar más vertimientos, así yo cumplo el límite máximo permisible, ¿no? Entonces, era una decisión que se quería hacer, porque a veces se piensa que es todo, no es así, ¿no? Pero yo creo que... Bueno, si me permites, requieren actualización hace buen rato y siempre se está diciendo que tenemos estándares que ni se cumplen ni siquiera en Suiza, que son particularmente
particularmente creo que temas bastante discutibles, ¿no? Porque he escuchado siempre que se quedan ese modelo, que ni en Suiza existen esos estándares o esos límites, y casi todos los estándares y los límites que se han fijado se aplican en el establecimiento, por lo fijar el Ministerio del Ambiente siempre en coordinación con los sectores. No es que de manera arbitraria lo quisieran hacer. Por ejemplo, el ECAIRE, que debió implementarse, terminó modificándose para conveniencia particular de Sauder, Saudoya, y hicieron la lectura en el objeto entró de refilón en esa suspensión de aplicación de estándares de aire. Y bueno, luego con la 30230 lo que ha sucedido es que hoy en día ya no lo fija el Ministerio del Ambiente, lo fija es la presidencia del Consejo de Ministros. Y este es uno de los cambios de retroceso en materia ambiental que hemos tenido el año pasado. Y yo particularmente creo que una decisión de un ministerio técnico no debería someterse o llevarse a un espacio más político como es la presidencia del Consejo de Ministros. Una pregunta a Juan Martínez, porque había justamente una pregunta con respecto a lo que había mencionado mucho del Internet, ¿no? Y hizo un comentario entre el Ministerio de Economía y Finanzas, y siempre he tenido esta duda, ¿no? Que para mí Economía y Finanzas es bastante como que engloba casi lo mismo que como ministerio y... claro, pero o sea, es como para mí es una interrogante. Economía. Tú ves un país, por ejemplo, Chile, hay un Ministerio de Economía y otro Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas es típicamente el Ministerio de Presupuesto, maneja la plata, distribuye la plata. Y la Secretaría de Economía es el que tiene que ver más bien como la previsión del entorno económico, política fiscal, y todo. Hay países que los tienen como ministerios separados. Pero es un caso raro en donde los dos sectores acuden mucho. Pero es un tema de organización del Estado, que podría separarse. Bien, yo creo que nada, simplemente agradecerles a todos, de verdad, por la paciencia de Bueno, con esto hemos terminado la mesa redonda. Espero que haya sido de su agrado y los esperamos para una segunda oportunidad. Las personas que han solicitado certificados enviarán por el correo electrónico certificado y la fecha de poco. Y bueno, con eso creo que damos por terminado todo.